¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez y yo les voy a dar la materia de Biología 1. Vamos a empezar con la célula, que es el tema de hoy. Vamos a recordar un poco acerca de los conocimientos básicos de la biología para poder entender el tema que viene. Eh, Como recordatorio, ¿qué es la biología? Pues es el estudio de todos los seres vivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la biología estudia las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y todo lo que pueda tener vida, todo lo que pueda moverse, ¿no? Entonces, como ello, pues tenemos que es una de las características de los seres vivos, se encuentra su composición biológica, los siguientes puntos que a continuación pues vamos a mencionar. Entonces tenemos como número uno, los seres vivos están compuestos por células, es decir, todos esos organismos que acabamos de mencionar van a contener células. Lo segundo, los seres vivos son sistemas abiertos. El tercero, los seres vivos crecen y se desarrollan. Entonces, si nosotros encontramos un organismo vivo, vamos a observar que estos se van a ir desarrollando, van a ir aumentando su volumen. El cuarto, los seres vivos tienen movimiento. Eh, Aunque hay organismos que aparentemente no tienen movimiento, sí lo tienen. Por ejemplo, algunas plantas se mueven dependiendo cómo se vaya moviendo el sol. Algunas bacterias van a tener flagelos, que es su aparato locomotor para poder moverse. Algunas cianobacterias que se encuentran en el agua igual se van moviendo, desplazándose para poder alcanzar los rayos del sol y poder así realizar la fotosíntesis. El quinto, los seres vivos responden a estímulos. Hay plantas que al cortarle una hoja producen ciertos líquidos, como es el látex. Entonces responden a estímulos para poder protegerse. Nosotros, por ejemplo, cuando pisamos un clavo, algún material punzocortante, pues tenemos estímulos, ¿no? Que estos llegan a nuestro cerebro. Entonces, por medio de las células hay comunicación y pues nos está indicando de que algo nos está molestando. Entonces, esos son los estímulos. El 6. Los seres vivos se autorregulan. Un ejemplo de ello es cuando nosotros tenemos frío, pues empezamos muchas veces a temblar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a producir calor. Algunos animales no cuentan con eso. Después vamos a ver qué es la homeostasis, que se refiere que algunos animales pueden regular su temperatura y hay otros que no, como por ejemplo los reptiles. El número 7 dice, los seres vivos se reproducen, ya sean plantas, sean animales, personas, pues todos los reproducimos. Ajá, y esto es a través por las células. Eh, Puede ser por bipartición, que es fusión binaria, o también de la misma célula se divide y se crea otra nueva célula. Y pues estas a su vez pues contienen núcleos diferentes, que pues en sí pues, son similares. Entonces más adelante pues lo vamos a ver a más detalle. El siguiente dice, los seres vivos se adaptan. Entonces nosotros encontramos organismos que se adaptan a cierta región, a cierta área, que lo conocemos como organismos endémicos, ya que pues a través de los años, miles de años, estos se logran adaptar. Igual nosotros, por ejemplo, si nos vamos a otro lugar, a otra región del país con diferente clima, pues a lo largo del tiempo nos vamos a ir adaptando a cierto clima, ya sea frío o caliente. Las plantas igual se van aclimatando para poder adaptarse a ese tipo de temperatura o ambiente.
Y el 9 dice, los seres vivos evolucionan. Entonces, más adelante, en un tema especial, vamos a ver o hablar sobre la evolución. Entonces, que ciertos organismos, una vez adaptados, van evolucionando sus características anatómicas y fisiológicas para que puedan llevar a cabo este cambio. Ok, pues ya vimos un poquito de lo que es los conocimientos básicos que forman lo que es vida. Todas estas características pues dan pie a que los organismos se puedan reproducir. Ahora vamos a ver lo que es la definición de célula. Entonces aquí tenemos que es la unidad anatómico y funcional de todo ser vivo. El siguiente dice, tiene función de autoconservación y autorreproducción. El siguiente es por esto, por lo que se considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Entonces, concluyendo esto, nos quiere decir que es la unidad más pequeña y funcional de todo ser vivo. Es decir, que de ahí parte lo que es la vida. Entonces, estas células pues tienen el poder o la facultad de poder reproducirse, y siempre una célula proviene de otra célula preexistente, a lo cual pues toda vida, ya sea plantas, animales u otros organismos que mencionamos. Entonces la siguiente diapositiva nos dice, todo ser vivo pues está formado por células. Absolutamente todos los organismos, los tejidos que los componen y los órganos internos que los conforman. Entonces, partimos de lo que es la célula. Estas células, a su vez, forman tejidos, por ejemplo, la de nuestra piel. Estos tejidos, a su vez, forman órganos. Estos órganos forman sistemas y cada que va avanzando, pues tiene un nivel de complejidad más avanzado. Pero en sí, tenemos que la célula, pues es la unidad funcional y fundamental de todo ser vivo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice la piel, el cabello, los ojos, los pulmones, el hígado y todos los demás van a estar formados por células. Y después vamos a ver cuáles son los tipos de células, ya que hay diferentes tipos. La siguiente diapositiva nos dice, un ser vivo está constituido por millones o billones de células repartidas en toda la estructura. Entonces estas células continuamente se van a reproducir, hay unas que van a morir, hay células que van a estar enfermas, es decir, que no van a trabajar correctamente, a lo cual esto va a provocar enfermedades o malformaciones dentro de nuestro organismo, dentro de tejidos, dentro de órganos, y no van a cumplir su función correctamente. Entonces estas células continuamente se van reproduciendo para poder realizar esta función. Nosotros observamos que hay veces se nos cae el cabello, hay veces que aparentemente no se mira, pero estamos mudando de piel. ¿Por qué? Porque estas células van envejeciendo y se mueren y se van reproduciendo nuevas células. Igual, cuando nos cortamos, estas células se van reproduciendo, ya sea células sanguíneas o células de la piel. Entonces, de esa manera, nuestra piel se va cicatrizando y va formando miles o millones de células para poder cicatrizar. También nos dice, no todas las células son iguales, puesto que muchas están especializadas en alguna función y se encuentran agrupadas en zonas particulares. Como lo mencionaba, por ejemplo, vamos a tener el hígado, vamos a tener los pulmones, el corazón, los huesos. Entonces, dentro de estos órganos vamos a tener diferentes tipos de tejidos, vamos a tener diferentes tipos de células, a los cuales van a realizar diferentes funciones. Entonces, ahí en las células va a haber un intercambio de nutrientes, de oxígeno,
van a ocurrir diferentes fenómenos que van a dar pie y vida a lo que son los órganos y a lo cual van a desarrollar por su función que tiene cada uno. Si estas células están mal formadas, puede ser que este órgano no trabaje correctamente. Incluso hay enfermedades que pueden atacar a las células, como es el cáncer. Entonces, al atacarlas, pues estas células se van muriendo, a lo cual esos órganos ya no cumplen su función correctamente y va deteriorando lo que es la salud de la persona, de la planta o de algún animal. Recordemos que no solamente nosotros tenemos enfermedades, también las plantas, otros animales, y son atacados por bacterias, hongos o virus. Aquí tenemos el ejemplo de una bacteria. Esta bacteria igual contiene, hay diferentes tipos de bacterias, hay unas buenas, hay otras malas, a las cuales a las malas les llamamos patógenos y a las buenas les podemos llamar antibióticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cada una? Que algunas nos ayudan, por ejemplo, al proceso de elaboración de algunas sustancias y se utiliza mucho en la biotecnología. Entonces, ayudan algunos, como la penicilina, nos ayudan a curar enfermedades. Y estas también son células buenas, podemos decir. Y del otro lado tenemos bacterias malas. Esas bacterias malas nos van a causar enfermedades, a su vez van deteriorando la salud y producen incluso algunas sustancias que pueden dañar a los órganos y a lo cual pues ya no pueden realizar su función correctamente. También con esto a través de estas enfermedades, pues, ¿cómo lo podemos detectar? A través de síntomas. Entonces hay diferentes estudios donde se estudian los medicamentos que se aplican al cuerpo humano. Es por eso que hay una investigación tan amplia, tan extendida, para utilizar los medicamentos correctos y ver cómo estas células responden a esos estímulos de esos medicamentos. Ahorita, por ejemplo, del coronavirus, hay diferentes estudios, ya que ciertas sustancias no lo puede tolerar lo que es el cuerpo humano, entonces hay experimentos en otro tipo de animales para ver las reacciones secundarias. Entonces este proceso de la cura puede tardar bastantes años, ya que no puede haber efectos secundarios que puedan dañar a las personas, es decir, a las células u órganos. Ok, en el siguiente dice, independientemente si son parte de un organismo multicelular o no, cada célula individual es una maravilla, pues puede tomar nutrientes y convertirlos en energía, tener funciones especializadas y reproducirse. Entonces, estas células no solamente se van a reproducir, sino que van a realizar intercambio de nutrientes, de líquidos, con estas se van a nutrir. Entonces, depende de los alimentos que nosotros consumamos, pues van a beneficiar o perjudicar a las células. Si nosotros no tenemos una buena alimentación, estas células no van a trabajar correctamente, no van a cumplir su función. Más sin embargo, si nosotros tenemos una buena dieta que tenga las proteínas y nutrientes necesarios, pues las células se van a nutrir. Entonces, en la imagen que ustedes pueden observar ahí, se trata de una mitocondria. En la mitocondria, pues vamos a encontrar lo que es el ATP. El ATP, pues es la energía con la que puede la célula poder reproducirse. Que es, con esa energía, pues la célula va a estar trabajando. Si nosotros no tenemos una buena alimentación, pues la célula no va a tener suficiente energía para reproducirse o hacer el intercambio de líquidos y absorber los nutrientes. Entonces, como menciona ahí, pues estas son las funciones especializadas que pueden contener y poder hacer una buena función, un buen trabajo.
Ok, pero para entender todo esto, vamos a hablar un poco de un personaje, un científico, Robert Hooke, que él aportó mucho a la ciencia, ya que de ahí parte todos estos estudios de diferentes microorganismos. De ahí fue donde empezó a revolucionar la ciencia, gracias a él y otros personajes que le dieron un giro tremendo a lo que es la ciencia. Entonces, vamos a ver un poquito de historia para poder entender de dónde surge todo esto. Robert Hooke fue un científico que aportó numerosas ideas y avances a la ciencia. También fue filósofo natural. Eh, Él era profesor de geometría y fue topógrafo en la ciudad de Londres, Inglaterra. Fue reconocido por sus grandes aportaciones en la física, microscopía, biología y arquitectura. Entonces, este personaje básicamente se la pasaba encerrado haciendo investigación. Robert Hooke inventó instrumentos como el termómetro de alcohol, el higrómetro, que este sirve para medir el grado de humedad del aire, el anemómetro, que sirve para medir la velocidad de circulación de un fluido gaseoso. Y además que pues, inventó otro tipo de instrumentos que constituyen un importante legado a la ciencia y a la humanidad. Entonces, este personaje pues creó diferentes aparatos, hacía una investigación por semana, entonces tuvo muchos eh, proyectos científicos que pudo desarrollar y hay otros que se quedaron inconclusos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que dice teoría celular. Él creó lo que es la teoría celular, pero pues no solamente fue una aportación de él, sino que gracias a la invención de lo que es el microscopio, pues se pudo desarrollar otro tipo de ciencias o ramas de las ciencias que ayudaron a su vez a estudiar pequeños microorganismos o igual adentrarse a lo que es la anatomía humana. Entonces, hablando un poquito más sobre Robert Hooke, pues este personaje fue un genio de primer mundo. Eh, Él pertenecía a una sociedad de científicos en Londres en el año de 1660. Eh, Él fue presidente de esa sociedad, después fue secretario y perteneció a esta sociedad por casi 40 años. Y como les mencionaba anteriormente, pues él creaba un experimento para mostrarlo ante esta sociedad cada semana. Entonces, cada semana tenía un nuevo experimento. Cabe señalar que también pues, fue un hábil matemático. Eh, Él cuando descubrió lo que es la célula, lo, lo pudo observar por medio de un corcho de un árbol. Y en este encontró pequeñas celdillas. Estas celdillas pues observó que tenían pequeñas perforaciones y a lo cual le llamó celdillas, que después le cambiaron el nombre a lo que es célula. En 1665 publicó su primer libro que se llamaba Micrografía. En este libro contenía más de 50 imágenes microscópicas y algunas otras que pudo observar con telescopio. Antes pues no existía la fotografía, entonces lo que hacían es dibujarlo. Pero este personaje también, como pertenecía a una sociedad de científicos, se encontró con Isaac Newton, que en este entonces hablaban sobre la ley de la gravedad. Él tuvo ciertos roces con él, porque no coincidían en el pensamiento que tenían. Entonces, Robert Hooke decía que la luz
era esparcida por ondas. Newton decía que no, que estas eran por partículas. Entonces ellos se lo tomaron muy personal, entonces Newton tuvo que retirarse de esta sociedad. Después, cuando fallece Robert Hooke, él ingresa nuevamente a la sociedad, fue presidente y ahí pudo publicar lo que es la teoría de la gravedad. Robert Hooke también fue uno de los primeros en sugerir la idea de la evolución biológica. Entonces aquí viene y parte todo esto de lo que es la célula, para de ahí que surjan diferentes ramas que van a hablar sobre evolución. Entonces tenemos aquí el siguiente subtema, que es la teoría celular. Dice: gracias al microscopio, Hooke descubrió que la lámina de corcho tenía pequeñas cavidades poliédricas como si fuera un panal de abeja. Algunos han observado un panal de abeja que tiene cierta circunferencia, a lo cual pues se puede llamar o imaginarse que es una célula. Cada cavidad de esta pues le llamó célula. Lo que no sabía era la importancia que tendrían esas celdillas en la constitución de los seres vivos. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, podemos observar ahí que tenemos un microscopio, tenemos una pequeña laminilla con perforaciones. Del lado derecho tenemos lo que son los corchos de los árboles, es decir, la corteza externa. Si tienen la oportunidad, pueden ustedes experimentar en un árbol que tengan o en alguna oportunidad, observan esa corteza y van a observar en la parte interior que tiene pequeñas celdillas, como las que se pueden observar en la parte de abajo. Entonces, eso fue lo que llamó la atención de Robert Hooke, para que de ahí surgiera todo este estudio de las células. Y es que Robert Hooke estaba viendo células vegetales muertas de forma poligonal. Años más tarde se descubriría el tejido de los seres vivos gracias a su observación en el microscopio. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que él observó las células de los corchos, agarró una hoja y la observó también en el microscopio. En ese entonces, pues, los microscopios constaban de una lupa, de un lente. Le ponían agua y podían observar con mayor facilidad. Entonces observó que también tenían pequeñas celdillas y le llamó mucho la atención. De ahí, esto dio pie a que observara un tejido de piel y descubrió, como ustedes pueden observar del lado derecho, un tejido de piel donde tiene diferentes celdillas. Del lado izquierdo vamos a ver otra imagen de la misma piel, pero con un aumento superior. Entonces ahí podemos ver las células perfectamente. Entonces descubrió que pues el corcho, las plantas, las personas y todos los organismos vivos tenían células. Después se fue mejorando lo que es el microscopio. Descubrieron que no era la unidad más pequeña y funcional, ya que en el interior de estas células tenía un pequeño punto, como se puede observar del lado izquierdo. Entonces decían, la célula no es la más pequeña. Entonces llegaban hasta ese punto, decían, no, pues ese punto es a lo que llamamos ahora un núcleo. En ese núcleo, pues ahí nosotros vamos a encontrar todas las características genéticas, es decir, el ADN y el ARN. Entonces de ahí parte para que esas células se reproduzcan y tengan la misma información genética con las otras células que vienen a continuación. Entonces siempre va a ser con las características semejantes de la anterior, y pues que una célula proviene de otra célula, ¿no? Siempre con las mismas características, ya que esa información pues se encuentra en el núcleo. Dice, otro de los descubrimientos fue gracias a los conocimientos que tenía sobre la organización de las células
En el siglo XIX, con los conocimientos aportados por Robert Hooke, se pudieron realizar los postulados de la teoría celular. Entonces, ahorita vamos a ver a grandes rasgos qué fue la teoría celular o qué es la teoría celular. Entonces, en ella nos dice que todos los seres vivos están integrados por células y los productos de estas. Es decir, las células van a procesar o secretar diferentes productos de los cuales van a servir para que nosotros podamos tener una funcionalidad o que nuestros órganos tengan ciertas funciones. Las células son las unidades de estructura y de función. Recordemos que hay diferentes tipos de células y estas células van a cumplir diferentes funciones muy estrictas. Todas las células provienen de células preexistentes, entonces no puede aparecer una célula así nomás, sino que proviene de otra ya existente. Esto fue agregado en 1858 por Virchow, que aportó a los estudios que estaba haciendo Robert Hooke. A finales de este siglo, los siguientes estudios han demostrado que las células nos pueden dar tanto la causa como el origen de numerosas enfermedades. Entonces, mencionábamos hace rato que si una célula no cumple bien su función, si está enferma, pues pueden ocurrir diferentes enfermedades y que nuestros órganos no cumplan su función correctamente. Entonces, estas células pueden tener también malformaciones, a lo cuales les podemos llamar quistes o le podemos llamar cáncer. Esto quiere decir que si una persona está enferma es porque tiene células en su interior que están enfermas, que están dañadas y por lo tanto no van a hacer una función correcta. A continuación, pues vamos a ver algunos instrumentos que se utilizan en la biología para el estudio de las células o cualquier otro tipo de estudio, ¿no? Que sea con los seres vivos. Entonces, hay muchísimos más y en el mercado continuamente van saliendo y algunos se van mejorando. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de instrumentos? Pues tenemos el principal desde el 1600 aproximadamente, pues el microscopio, y ha tenido muchísimos avances que han aportado mucho a lo que es la ciencia. Entonces, gracias a este instrumento, pues hemos descubierto diferentes enfermedades, así como diferentes curas para estas enfermedades. Tenemos lo que es el tubo de ensayo, el vaso de precipitado, el matraz, materiales de soporte y sujeción, gratilla, pinzas para uretra, pinzas para crisol, y existen en el mercado muchísimos otros instrumentos que ayudan a la ciencia. Entonces la ciencia está muy relacionada con la tecnología. Hablando un poquito más detalladamente sobre el microscopio compuesto, pues vamos a hablar sobre un poquito de la historia, cómo surge, ¿no? Cuáles fueron las aportaciones de algunos científicos para poder nosotros hoy en día tener todo este conocimiento. Entonces, dice, la historia del microscopio empieza con la invención del microscopio compuesto, es decir, con la idea de combinar más de una lente para observar objetos de forma aumentada. Desde 1200, 1400 en China y en algunos otros países como Egipto, pues algunos ya utilizaban una lente, es decir, una lupa, con la cual podían observar objetos pequeños y les ponían gotas de agua y pues por lo cual podían aumentar el tamaño. Entonces, esto ayudó a hacer diferentes descubrimientos y pues, que se fuera perfeccionando. Acorde con esta definición, la historia del microscopio empieza a finales del siglo XVI, posiblemente con el diseño de Zacharias Jensen.
Y decimos posiblemente, ya que hubo otros personajes que también aportaron con diferentes equipos, diferentes microscopios, pero aquí los créditos se les da a los Jensen, ya que hay un poquito más de investigación en este asunto por parte de los microscopios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de la invención del microscopio ya era común la utilización de lentes, de los que les mencionaba hace rato. Las lupas son también un tipo de microscopio llamado microscopio simple. Tenemos un tipo de microscopio que también se llama estereoscopio, en el cual podemos observar eh, figuras más grandes. Así lo podemos utilizar como una lupa. Okay. El descubrimiento de los lentes de aumento. Las primeras lentes de las cuales se obtiene conocimiento fueron fabricadas por civilizaciones antiguas. En la presente imagen pues vemos una imagen sencilla para describir cómo se trabaja con un microscopio. Entonces tenemos el observador, que sería la persona que va a estar detrás del microscopio. Tenemos las lentes pueden ser de diferente diámetro, dependiendo lo que vayamos a observar. En este caso pues serían imágenes microscópicas. Tenemos la focalización del objeto real y podemos tener la imagen virtual. Ahorita existen en el mercado diferentes tipos de microscopios a los cuales pues se utilizan para diferentes características de las que nosotros vayamos a requerir. Ahorita vamos a ver otro tipo de microscopio, eh, para lo cual pues hay diferentes también tipos de mantenimiento. Entonces, los hermanos Jensen, pues, fueron los que inventaron este microscopio. Si pueden observar, pues es un microscopio muy sencillo, pero para esa era, pues, era algo avanzado, ¿no? De lo cual aportó mucho a lo que es la ciencia. Gracias a que ello, pues, Robert Hooke pudo observar lo que son las células. En 1590, Zacharias Jensen trabajaba junto con su padre, Hans Martens, como fabricante de anteojos. Durante sus trabajos en el taller, tuvo algún momento la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? En ese orificio ocular, por ahí observaban, dentro del tubo estaban los lentes, a los cuales estos podían hacer el aumento de la imagen que fueran a observar. Entonces este aparato, aunque se ve muy sencillo, pero hizo una gran aportación a la ciencia. Okay. A continuación tenemos las observaciones microscópicas de Robert Hooke. Es posible que Jensen ni su padre fueran conscientes del potencial científico del microscopio. Es decir, ellos lo inventaron, pero no sabían todo lo que esto iba a causar a beneficio de la humanidad. Entonces, gracias a este aparato que fue revolucionando, pues podemos hoy en día tener diferentes curas para ciertas enfermedades, para observar pequeños organismos, de cómo es su morfología y si estos tienen algunos parásitos, si tienen bacterias, y estas bacterias, saber qué tipos de bacterias son, ya que hay clasificación dentro de las bacterias, y a su vez cómo estas pueden dañar nuestro sistema inmunológico, pero también nos ayuda a cómo proteger nuestro organismo y cómo aumentar nuestro sistema inmune. Ahí observamos una pequeña imagen de un piojo. Más adelante tengo otras imágenes para mostrarles detalladamente de cómo se observan estos organismos.
a pesar de que nosotros no lo podemos observar a simple vista detalladamente. Gracias al microscopio pues podemos observar cómo es su morfología, cómo trabajan y qué características presentan cada uno de estos organismos. Bien, entonces, como mencionaba, pues estos microscopios pues fueron reinventándose, haciendo nuevos diseños, mejorando para poder ayudar a la humanidad. Y también cabe aclarar que pues gracias a estos pues la ciencia ha ido avanzando. Entonces dice que en 1976 el británico Jeremiah Sisson construyó el primer revólver para microscopio que permita cambiar el objetivo con el que se observaba la muestra. Entonces, el microscopio de Jensen pues era de un solo aumento, es decir, que se utilizaba como lupa. En este ya no hubo una gran revolución en su tecnología, ya que este contaba con diferentes aumentos. Entonces, si observamos ese microscopio, vemos que tiene ahí diferentes tipos de lentes, se parece mucho a un microscopio actual. Entonces, de ahí parte para que los microscopios actuales pues tengan diferentes tipos de aumentos, que va desde 4X que se puede utilizar como lupa, 10X, 40X y así continuamente, ¿no? Hasta llegar a 100X, donde ya podemos observar células sanguíneas y lo que son bacterias. También tenemos otro tipo de microscopio que es el electrónico. Si se dan cuenta, es muy diferente y estos microscopios son mucho más caros, tienen una tecnología mucho más avanzada, son más costosos incluso para su mantenimiento. Entonces, aquí nos dice que este microscopio es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica, gracias a su poder de aumento. Mediante este tipo de microscopio es posible aumentar imágenes de muestras hasta niveles muy superiores a los de un microscopio normal. Ahí observamos algunas imágenes de este tipo de microscopio. Entonces ahí observamos lo que es la cabeza de una mosca. Entonces esta está focalizada y vemos cada una de sus partes que representa la morfología de este organismo. En el siguiente, del lado superior, la derecha, tenemos la imagen de una pulga. Entonces, a simple vista nosotros vemos un puntito color negro y eso representa una pulga. Pero aquí, pues, gracias a este microscopio podemos ver su morfología, cada una de sus partes. Entonces, cómo estos pequeños animalitos pueden sostenerse en el cuerpo humano, ya que presenta diferentes tipos de garras, lo cual le permite sujetarse casi a cualquier tipo de material o cualquier tipo de organismo. En la siguiente imagen del lado izquierdo inferior tenemos la imagen de una pulga. Entonces igual observamos su morfología, cada una de sus partes y pues estas llegan a romper lo que es la piel para poder alimentarse de sangre. En el siguiente vemos la imagen de una hormiga. Entonces hay veces que vemos organismos superficialmente, los vemos muy bonitos, pero ya en el microscopio pues lo podemos observar cómo son en realidad. Y de ahí parte para que existan diferentes investigaciones. El principio de función de un microscopio electrónico se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. Entonces estos microscopios algunas veces llegan a utilizar polvo de oro. Entonces por lo cual estas fotografías que se toman, un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Es decir, que la imagen de esto va recorriendo varios puntos a través de lo que es el microscopio para observar esa pequeña imagen. Esto significa que si los electrones son acelerados a altas velocidades,
pueden obtenerse longitudes de ondas muy cortas. Entonces es por ello que estas fotografías deben tomarse adecuadamente, correctamente, para no cometer errores. Entonces eso consiste en una fuente de electrones que son acelerados a gran velocidad. Estos electrones impactan con la muestra de modo equivalente a como la luz podría iluminarla. Algunos de estos electrones son reflejados por la muestra y otros la atraviesan. Mediante la detección de estos electrones es posible reconstruir una imagen de la muestra. Entonces, estos electrones van recorriendo todo lo que es el microscopio para poder focalizar lo que es la imagen. Ahora, por último, vamos a ver el subtema de lo que es el tamaño celular. Entonces, habíamos mencionado que Robert Hooke fue el que descubrió lo que era la célula. Años más tarde, Marcelo, que era un anatomista, biólogo italiano, observó células vivas, fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio. Es decir, que recogían tejidos de piel y los observaban en el microscopio para ver su morfología y qué tipo de función tenía cada tejido. Es decir, un tejido de lo que es el hígado, un tejido de corazón, un tejido de piel, un tejido de hueso, y observaban que pues todos estos tenían células, pero claro, diferentes tipos de células que iban a cumplir diferentes funciones dependiendo del órgano donde lo obtenían. El tamaño normal de una célula puede variar entre 5 y 50 micras. Ok, entonces para que notemos las diferencias, pues tenemos que un micrómetro equivale a una milésima de milímetro. Es decir, una micra corresponde a lo que es 0.001 milímetros. Y que esto a su vez es 1 por 10 a la menos 3 milímetros. Y un milímetro equivale a un micrómetro. Un micrómetro equivale a una millonésima de metro. Entonces, ahí tenemos que en la parte de abajo, tenemos que un metro equivale a 100 millones de micrómetros. Entonces, es tan pequeña que ocupamos un microscopio para poder observarlo, de mínimo 100x. Entonces aquí tenemos la clasificación celular. Entonces ahí, como les mencionaba, en un principio tenemos diferentes tipos de células, pero a los cuales hay dos clasificaciones importantes, que una es la procariota y otra es la eucariota. Entonces, en la procariota nosotros vamos a estudiar lo que son las bacterias como el E. coli. Vamos también a observar que tenemos algas verde-azules, que estas se encuentran en las aguas. Entonces, en algunas lagunas las aguas están azules o verdes. Entonces, esto es debido a las cianobacterias o a las algas verde-azules que le dan esa tonalidad. Y en las células eucariotas vamos a ver células animales y células vegetales, de la cual nosotros pertenecemos a las células animales. Y este tema va a quedar pendiente para la próxima clase. Entonces de ahí vamos a partir para poder platicarles un poquito de las funciones que rigen en cada célula, los estudios que hay, y cada parte de esta célula, como el aparato de Golgi, el mitocondrias, van a hacer diferentes funciones dentro de esta. También vamos a hablar un poquito de lo que es el núcleo, de las características genéticas que contiene, que es el ADN. Y dentro del ADN vamos a tener los genes, que son los que le van a dar las características hereditarias a todos los seres vivos. Ok, muy bien, pues agradecerles, muchas gracias que se tomaron el tiempo por observar esta clase que fue preparada para ustedes. Y si tienen alguna duda, lo pueden hacer por este medio o ya sea en la plataforma de Classroom y con gusto se les responderá. Ok, gracias, excelente día.
Hasta luego.